Vamos a ir ya a la palabra del Señor y vamos a tomar del libro de Santiago, en el capítulo 5, libro de Santiago, capítulo 5, leeremos, por supuesto, los versículos 14 y 15. Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15, leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos muchas gracias, Señor, porque usted nos permite en esta hora y momento, Señor, estar ante su palabra. Y a través de ella, Señor, esperamos ser bendecidos, ser educados, guiados, dirigidos. Que en este día, Señor, cada uno de nosotros podamos con mucha atención y también con mucha expectación esperar, Señor, lo que usted tiene para nosotros. Yo le ruego que su Espíritu Santo, Señor, trate con cada corazón y mente, y que puedan, Señor, abrir sus mentes y corazones a esta tu palabra. Revélate a ellos, Señor, revélate a sus vidas y ayúdame a mí, Señor, para usar las palabras adecuadas, y más aún, Señor, poder tener la capacidad de poder guiar, Señor, a través de esta palabra la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia tuya, esa bendición maravillosa para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy, ¿qué es la fe? Ese será el título, ¿qué es la fe? Importante poder conocer, por supuesto, hemos tomado esta cita bíblica que ya hemos leído, pero creo vamos a usar algunas más. Es imperativo hoy día que nosotros conozcamos realmente la respuesta a esta pregunta, ¿qué es la fe? Es urgente que conozcamos esa respuesta, porque Dios dice que lo que no procede de fe es pecado. Lo que no procede de fe es pecado. En el libro de Hebreos dice: el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Lo que no es de la fe, como dijimos, es pecado. Entonces, el que se acerca a Dios debe creer que Dios es real, que Dios existe. La Escritura también nos habla y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y eso lo tenemos muy claro. Entonces, en este sentido, cuando miramos la Escritura, cuando miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que sin duda la fe es. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, hay un pasaje, un versículo el cual muchos de nosotros mencionamos, pero quizás no logramos dimensionar o no logramos entender. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primeramente establezcamos en este tema lo que no es fe. Lo que no es fe. Fe no es una convicción absoluta de victoria. No es una convicción absoluta de victoria. ¿Por qué? Lo voy a explicar a través de ejemplos, a ver si logramos entenderlo. Cuando los tres jóvenes hebreos estuvieron en la presencia de Nabucodonosor, él les dijo a ellos: si ustedes doblan sus rodillas, no serán echados en el horno de fuego. Pero si no lo hacen, entonces serán echados en ese horno. Y la pregunta que hace Nabucodonosor es: ¿quién es el Dios que los librará del fuego? Ellos le dijeron a Nabucodonosor: no sabemos
si Dios nos librará o no. Miren lo que ellos dijeron, no sabemos si Dios nos librará o no. O sea, esto es, ellos no estaban absolutamente seguros de que Dios les libraría. Pero sabían una cosa, no iban a doblar sus rodillas al ídolo, no se iban a inclinar al ídolo. Veamos otro ejemplo, ya volveremos con los jóvenes. Veamos otro ejemplo. Pedro y la gran pesca. Recuerde, ellos pescaron toda la noche y no obtuvieron nada. Toda la noche Pedro con sus amigos estuvieron pescando y no sacaron nada. Al regresar a la orilla estaba por supuesto el Señor Jesús allí y Él les dice que vuelvan nuevamente hacia adentro para lanzar la red a la derecha. Pedro le responde, hemos pescado toda la noche y no hemos obtenido nada. Nosotros conocemos estas aguas. Sin embargo, dice, por tu palabra lo haré. Por tu palabra lo haré. ¿Y qué sucedió? Dice que obtuvieron una red llena de peces que ya se rompía. Ahora, tú ves aquí en estos dos ejemplos que no es siempre seguridad absoluta, porque la fe no es seguridad absoluta. ¿Me entiende? Quiero que entiendas esto. No es que vaya a suceder lo que tú crees que va a suceder, lo que absolutamente tú quieres que va a suceder. No es un sentimiento especial, alto o bajo, que viene a tu mente, a tu corazón, para decir que es fe. Fe en realidad es vivir lo que crees. Pero aquí tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Fe es vivir lo que crees. Entonces mucha gente dice, yo creo en esto o aquello. Tengamos cuidado. La fe de aquellos jóvenes hebreos, encarando por supuesto ese horno de fuego, no tenía nada que ver con ser librados de ese fuego. La fe de ellos no estaba basada en ser librados del horno de fuego. Su fe era vivir lo que ellos creían. Recordemos esto, estuvieron allí solos, pero aún tenían la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios decía, no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Y siguiendo dice, no te inclinarás a ellos. Entonces la fe de estos jóvenes hebreos demandó que no se inclinaran. ¿Por qué? Porque ellos tenían que vivir lo que creían. Vivieron su fe. Y claro, por esa vivencia de esa fe, fueron librados del horno de fuego. Entonces, esta es la forma en cómo esto funciona. Nosotros no podemos decir que si tenemos fe en algo va a suceder. No es una convicción ya de que eso va a suceder. La fe está basada en algo. Y aquí estamos viendo que los jóvenes hebreos tenían su fe basada en la palabra de Dios. Y ellos sabían por la palabra de Dios que no tenían que inclinarse ante otros dioses o dioses ajenos. Y eso funcionó para ellos. No se inclinaron y Dios los libró. Recordemos otra cosa. Pedro y Santiago fueron puestos en la cárcel por la misma razón. ¿Cuál era la razón? Predicar la palabra de Dios. A Santiago le reventaron la cabeza, dice un batanero, le reventó la cabeza la noche anterior. Y estaban esperando al siguiente día y le iban también a sacar la cabeza a Pedro. Pero mientras tanto, los ángeles vinieron y liberaron a Pedro. Quiero que entiendas algo aquí. No fue la fe de Pedro que trajo a los ángeles. Esto tenemos que entenderlo. La fe de Pedro simplemente estaba diciendo en su corazón, si me dejan libre, vuelvo a predicar otra vez. Esa era la fe de Pedro. En cuanto a Santiago, Dios estaba listo para llevarlo a casa, para llevarlo al cielo. Lo vamos a poner de esa manera. Pedro
no estaba listo. Quizás no listo en el sentido espiritual, sino en el sentido de que Dios tenía planes con Pedro. Por lo tanto, no estaba listo para ser llevado a casa. Ahora, la palabra fe viene traducida de una palabra griega que es axiomática. Esa es la palabra, axiomática. O sea, significa que es autoevidente, autoevidente. Una vez que tú te das cuenta de su significado, entonces no es una palabra ambigua, no es algo ambiguo para ti. La palabra siempre significa la misma cosa y es autodefinida en cierta manera. Fe es un acto basado en una creencia. Fe es un acto basado en una creencia. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿en qué crees tú? Pero tengamos cuidado, como dije al principio. Vamos a ir desglosando esto. Un acto que es sostenido a través de una confianza motivada. La creencia nos motiva. Creemos en ello y nos motiva a actuar y a vivir de acuerdo a lo que creemos. Ahora, cualquier cosa que no llega a esto no califica como fe. Una acción vendría a ser, en otras palabras, la roca del fundamento, la roca del mismo principio. Cuando nosotros creemos en algo y actuamos en base a lo que creemos, entonces viene a ser nuestra roca, nuestra ancla, y nuestra fe está basada en aquello que creemos. Entonces, ninguna fe existe hasta que la acción empieza. Tú no puedes decir que tienes fe cuando no te has movido ni un centímetro hacia lo que crees. O tú no puedes decir que tienes fe cuando no has actuado conforme a lo que crees. Vamos a poner este ejemplo. En tu vida, de acuerdo a la Escritura, hay luz. Y a menos que tú estés deseoso de pararte en lo que tú crees que es Dios, por supuesto, y que es de Dios para tu vida, no va a haber luz en lo que haces. Esto debemos entenderlo. Esa luz es la acción de la fe. Acción es la línea de base, acción sin la cual no hay fe. Acción energizada y sostenida por creencia y por confianza. Creer, confiar. Creer y confiar. Nota que la fe, hermano querido, envuelve la mente. La fe envuelve la mente. Envuelve el corazón. Y por supuesto nos da confianza. Esa confianza tenaz de continuar la presión y la voluntad de efectuar la acción. Ahora, es lo abstracto, ¿no?, de la fe, porque la fe pudiera tener muchos objetos, pudiera tener muchos enfoques, si también podemos decirlo. No diré nada más importante que esto que estamos tratando de esclarecer en este tema. Trataré lo posible de ser muy claro. Y diré una vez más para esclarecer, nota que lo abstracto, la fe podría tener muchos objetos, muchos enfoques. Por ejemplo, la fe en la acción misma, fe en fe. Fe en confianza o en confesión positiva, fe en pensamiento positivo y fe en la fe de otro. O sea, podremos agrupar un montón de cosas que la gente utiliza y que dice que es fe. Entonces, aquí vemos que la fe en la acción misma, fe, fe en confesión positiva, fe en pensamiento positivo, fe en la fe de otro, en fin. Pero en lo abstracto, cuando hablamos de esto, la palabra fe, hasta los días del Nuevo Testamento, envolvía a un creyente. O sea, el creyente, la pregunta es, ¿en qué creía? El sujeto involucraba, por supuesto, el acto de creer. Y tú podías tomar tu objeto y elegirlo. Así era en el tiempo pasado. O sea, el creyente, ¿en qué cree? No, yo creo que esto se va a mover, yo creo que esto va a suceder, yo creo que esto va a ocurrir, yo tengo fe que esto va a pasar. Entonces,
El sujeto involucraba un acto o el acto de creer, y tú podías tomar cualquier objeto y elegirlo a tu antojo. Pero cuando Dios, escuche bien aquí el cambio, cuando Dios mandó su palabra, Él dijo: yo voy a tomar esta palabra fe y voy a hacerla mía. Voy a buscar creyentes que realizarán el acto de creer en mí. El acto de creer en mí. Entonces, desde ese momento, Dios permite solamente un objeto que califique. Y ese objeto es Dios. Y su fidelidad a su palabra. O sea, la fe tiene que estar basada en Dios y la creencia en su palabra. Nada más va a calificar como objeto para la fe de Dios. Aquí es donde comenzamos a entender. La fe debe actuar sobre esto. Dios tomó arbitrariamente la palabra fe del lenguaje griego y la hizo suya. Toda otra acción de creer, alguno otro podría llamarle fe, ¿me entiende? Pero es fe en fe o fe en sí mismo. No es la fe en Dios. Hay mucha gente que dice: yo tengo fe que me va a ir bien. ¿Basado en qué? ¿En qué creencia? Ahora, solo hay un objeto que Dios dignificará con la palabra fe, y ya lo hemos visto, que es Dios. Cualquier otro objeto, Dios le pone la pequeña letra A frente a este, que invierte totalmente la acción y lo llama apista. Ahora, la palabra pista es traducida como fe. Entonces, cuando tú le pones la a esta palabra pista, se lee apista, que significa sin fe. Apista podrá tener todos los valores pragmáticos, ¿no? Puede estar feliz, puede estar bien, tener buena autoestima, pero Dios dice que no es fe, es apista, significando entonces que está separado de Dios, no está la fe en Dios. O sea, toda motivación que usted tenga no tiene nada que ver a veces con la fe. El fundamento básico del universo es la palabra de Dios, hermano querido. La palabra de Dios creó todas las cosas. Y esa es la promesa de la fe. Cuando vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 3, la escritura dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero aquí importante, el universo fue creado por la palabra de Dios. O sea, Dios habló y la nada llegó a ser el todo. ¿Podríamos aplicarlo así? Sí, podríamos. O sea, Dios habló y la nada llegó a ser el todo. De la nada, la palabra de Dios habló a la existencia de todo. Dios creó absolutamente todo por su palabra. Entonces, entendamos, por favor, este es el fundamento de la fe. La escritura dice en Números 23, 19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. O sea, tomo esta frase: Dios no es hombre para que mienta. Mira lo que dice ahora Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: el que se acerca a Dios, crea que le hay. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Este ejemplo te pongo: si Dios pudiera mentir, y lo hiciera, ¿sabes lo que sucedería? El universo se caería.
todo se derrumbaría, absolutamente todo. Miremos esto, cuando Dios creó a Adán, lo puso en el huerto, y las palabras para Adán, concerniente por supuesto a lo que estaba en medio del jardín, en medio del huerto, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, le dice Dios a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la palabra de Dios ¿a quién? A Adán. El día que comas de él, ciertamente morirás. Han pasado 6,000 años de esto, y el hombre aún está muriendo. 6,000 años después de esta palabra de Dios, el hombre sigue muriendo. ¿Me sigues en esto? Ahora, yo no sé dónde vives, pero te puedo decir que hay un cementerio allí. Yo cuando voy hacia mi casa paso frente a un cementerio. Hay diferentes lugares, pero tienes que conocer algún cementerio. Entonces tú te das cuenta que 6,000 años después, esa palabra dicha por Dios se ha cumplido fielmente. El hombre sigue muriendo. Dios le dice al hombre entonces: 6,000 años atrás, el día que tú comas de él, morirás. De ahí el hombre ha estado muriendo hasta hoy. Ahora, ¿qué le dijo el diablo al hombre? Veamos esto. ¿Qué le dijo el diablo al hombre? Que Dios le había mentido. Tú no morirás, le dijo. Tú vendrás a ser como Dios. Esa es la palabra de el diablo, Satanás el diablo. Y 6,000 años después, el hombre todavía no es como Dios. Quiero que entiendas esto, por favor. Entonces hemos tomado nosotros la palabra fe en el Nuevo Testamento y hemos tomado una palabra parcial y aplicamos el verbo creer. O sea, el funcionamiento de lo que probablemente debería ser llamado ejercer fe, ejercitar la fe. Entonces producimos gente que lamentablemente se sienta ahí y cree y nunca actúa. La iglesia está llena de esta clase de gente. Lo he dicho a través de toda esta serie, que la iglesia pentecostal está llena de gente que la Biblia le llama cizaña. Se sientan, van a través de la emoción de creer y nunca actúan. La tragedia, hermano querido, es que piensan que realmente están ejerciendo fe. Y si tú solamente pudieras ser salvo por fe, estás engañado y hechizado con una actividad que no te salvará, y la iglesia está llena de esta clase de gente. La otra terrible tragedia es que hemos hecho de la fe un producto. Un producto. Guarda tu fe, hermano. Un producto. Tú vas al supermercado y compras un producto y lo guardas, lo utilizas, no sé. Y hemos enviado un montón de basura, y lo digo así, un montón de basura llamada tradición, en una cantidad de basura mental. Hemos memorizado y luego le agradecemos a Dios que hemos sido fieles a la fe, cuando en realidad no hemos hecho absolutamente nada. Sacamos nuestras armas del evangelio disparando a cualquiera que perturbe esta pequeña cantidad de basura mental que tenemos en la mente, porque mientras no sea perturbada, no tenemos que trabajar. Cuando tú le dices a un creyente que tiene que actuar en base a lo que cree y tiene que confiar en la palabra de Dios para hacer lo que la palabra de Dios dice, ellos no te entienden, ellos no hacen nada, porque están lamentablemente cauterizados en su conciencia. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se le ha robado a la fe su significado real. La fe, hermano querido, era un acto basado en una creencia. Y hasta que Dios decidió sacarlo del ámbito del lenguaje y hacerlo suyo, antes de eso, antes de que
Dios hiciera suyo la palabra fe, antes de eso, y quiero marcarlo, cualquier acto basado en cualquier creencia, apoyado en cualquier seguridad, calificaba como fe. Pero Dios dijo que solo hay una cosa que dignificará la palabra para que sea llamada fe. Y es una acción basada en la palabra de Dios. O sea, la creencia de que cuando Dios dice algo, Él lo hará. Allí debe estar la fe. La fe actúa como si lo que digo, o lo que dice Dios, perdón, es verdad. La fe actúa como si lo que dijo Dios es verdad y es desafiante a todo aquello que la contradiga. Cuando tú dices yo creo en Dios, entonces crees en la palabra. Tú no puedes creer en Dios y no creer en la palabra de Dios. Esta es la realidad. Entonces, Dios dice que eso es fe. Cuando tú crees en Dios y en su palabra y vives por la palabra. Recuerda los dos cimientos. ¿En qué compararé a un hombre prudente? En aquel que oye mi palabra y la hace, la cree, por eso la hace. ¿En qué compararé a un hombre insensato? En aquel que oye y no la tomó en cuenta y no la hace, y hace a su manera, y tú sabes todo lo que sucedió allí. Entonces la fe es un acto basado en una creencia, apoyado por una seguridad de acción continua, que si Dios lo ha dicho, entonces Dios lo hará. Y esto es lo que la fe dice que es. Y la fe es definida por todo lo que contradice esto. Dios dice que eso es fe. Creer en su palabra y actuar de acuerdo a ella. Por eso te ponía el ejemplo de estos jóvenes hebreos, que ellos no sabían, no tenían la certeza de que Dios los iba a librar. Recuerden las palabras de ellos: no sabemos si Dios nos librará, pero aunque no nos libre del horno, no nos inclinaremos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la palabra que decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier otro acto basado sobre cualquier otra posición de apoyo que lo que Dios ha dicho viene a ser sencillamente apista, sin fe. Eso sería fe yendo en una dirección totalmente incorrecta. Tú no puedes dejar la palabra de Dios de lado y creer que tienes fe sin la palabra. La acción basada sobre la palabra de Dios, apoyada por supuesto por la seguridad de una acción continua, que cuando Dios dice esto, Él lo hará, es la sustancia de las cosas que se esperan. Ahora, ¿qué son las cosas que se esperan? Lo que Dios dijo que Él hará. ¿Y qué más? Ahora tiene que haber una acción. Cuando tú ves lo que Dios ha dicho, eso da esperanza. Por eso actuamos de la manera en que actuamos, confiando en la palabra del Señor. Mira lo que dice el libro de Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:10? Cuando les enseñaba a los discípulos orar, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, si juntamos estos dos versículos, para siempre permanece, oh Dios, tu palabra en los cielos, y Jesús les enseña a orar, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, la palabra está por siempre establecida en el cielo. Todo ser viviente que está en el cielo, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todos marchan o se mueven conforme a la palabra de Dios. Todo está establecido por la palabra de Dios. Y ahora se nos enseña entonces a orar, que lo que
ya está establecido en el cielo, o como sucede en el cielo, o como ocurre en el cielo, sea real también aquí en la tierra. O sea, nosotros ahora vivir por la palabra de Dios. Así que la fe verdadera empieza actuando como que todo lo que está establecido en el cielo va a operar también aquí en la tierra. Entonces, al minuto de empezar esa acción apoyada, por supuesto, por creencia y seguridad en la palabra de Dios, que Él lo hará, que lo que dijo Él va a suceder, llega a ser la sustancia de lo que se espera. ¿Cómo estás tan seguro? Es que Él lo dijo. No que yo lo siento, que yo lo creo, que yo lo pienso. No, Él lo dijo. Vamos a ver correctamente lo que es sustancia. ¿Qué significa? Cada palabra aquí trae su propio significado, es un hecho. Los traductores de la Reina Valera tenían mucho miedo en usar la palabra transubstanciación. La fe es una acción basada en la creencia y seguridad que cuando Dios dice algo, Él lo hará. Esta fe transubstancia, o sea, transforma, que sería la palabra en nuestro idioma para entenderla, transforma las cosas que se esperan. La transubstanciación es un cruzado en realidad, a ver si lo puedo explicar. Por ejemplo, en la Santa Cena de los católicos creen que el vino y el pan se convierten en la sangre y la carne de Cristo. Ahora, esta es la base de donde obtenemos la palabra hocus pocus o el modismo similar a eso, ¿no? Abracadabra, como dice. O sea, tal milagro en realidad no ocurre cuando los católicos hacen esto. Permanece como siempre se destinó a ser, un emblema. Eso es la cena del Señor, un emblema, un sacramento. Pero no sucede que la sangre se transforma o ni el pan se transforma en la carne de Cristo. Si ese milagro ocurriera y lo vemos así, el vino llegara a ser la sangre y el pan llegara a ser la carne instantáneamente, podríamos decir que ha ocurrido un milagro, pero no sucede. La acción de fe que se habla en Hebreos puede ser instantánea y puede ser también milagrosa. A veces los actos de fe son como eso, un milagro ocurre instantáneamente, es extraordinario. Pero usualmente es a veces prolongado. De hecho, en algunas vidas de fe, algunos hombres de fe, algunas mujeres de fe, para ponerlo y graficarlo de esa manera, empiezan con algo, una obra de fe, y es terminada por otras vidas, porque es un proceso. Ahora, lo que este versículo clama es que mientras esta fe esté siendo expresada, mientras esta fe esté siendo accionada, esto es la acción de creer continuamente. Tanto como la fe es mantenida, el proceso, por supuesto, de transubstanciación está ocurriendo. O sea, la transformación está ocurriendo. La pregunta sería, ¿qué es esperanza? La esperanza es cualquier cosa que está establecida en los cielos, cruzando el tiempo, llegando a nosotros. La sustancia de la realidad del cielo está cruzando el tiempo y está llegando a ser lo que el cielo dice que es. ¿Por qué crees tú que Juan y nuestro Señor Jesucristo usó estas palabras que quizás ni siquiera la entendíamos antes? Ahora estamos entendiéndola un poquito más. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la sustancia de la realidad del cielo está cruzando el tiempo y está llegando a ser lo que el cielo dice que es. El griego pragmatiza a la fe como las cosas
que no se ven. Esa es la realidad. O sea, lo lleva a lo práctico, que vendría a ser un símil de pragmatismo o un sinónimo. Entonces el griego pragmatiza a la fe como las cosas que no se ven. Usted dice, estoy enfermo, Dios promete sanidad. ¿Cómo sé que Dios sana? Entonces necesitas tener fe en lo que Dios ha dicho. Pragmatizar es una acción verbal que literalmente significa obrar en el mundo visible lo que antes no era visto, llevar a la práctica aquello. La fe es un acto basado en la palabra de Dios. Como dije y lo he dicho varias veces, apoyado en la seguridad de una acción continua. Y ahí es donde empieza la transformación, la transubstanciación, que es una transformación de las cosas que se esperan. Entonces empieza una obra pragmatizadora en la escena del nuevo mundo visible de lo que no es visible. Fue esta clase de acción basada en la palabra de Dios, encarando cada circunstancia, la que causó que los ancianos del Antiguo Testamento obtuvieran un buen reporte. En Romanos capítulo 4 versículo 11 habla allí la escritura y la palabra nos enfoca en esta realidad. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Es la pregunta que hacen ellos, ¿no? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? No mucho. Porque si Abraham fue justificado, esto es tratado por Dios como si fuera justo delante de Dios por sus obras. Si sus obras de alguna manera lo hicieron como Dios en el sentido de que lo presentan justo, tendría motivo para gloriarse, no delante de Dios, porque Dios le conocía. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Abraham dice, creyó a Dios. Más que depender de sus obras, dice, Abraham creyó a Dios. Y ahí está basado todo. Él continuó creyendo a Dios en esperanza contra esperanza. Eso lo leemos en la palabra. Continuó creyendo a Dios en esperanza contra esperanza. O sea, la acción que transformó, que transubstanció la esperanza, esa acción que pragmatizó, que llevó a la actividad, a la práctica, las cosas no vistas. La promesa para Abraham de tener un hijo. Él creyó en esperanza contra esperanza. Siguió creyendo continuamente en Dios que Él lo haría. Entonces Abraham mantuvo esa acción y esa acción creyendo fue contada a él como justicia, porque él creyó y actuó y puso y llevó a la práctica lo que Dios había dicho. Por lo tanto, eso le fue contado por justicia. Entendamos esto. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como muerte, porque por las obras de la carne nadie puede ser salvo. Si tratas de obrar, a ver si lo explico, si tratas de obrar para ser justo, hacer buenas obras, tu recompensa va a ser medida en términos de lo que llegues a hacer. Vas a tener tu propia recompensa aquí. Dios dice en su palabra que de la justicia es que emana la vida. Así que si tu justicia es tu propio producto, entonces se te paga la deuda que Dios te debe. Y la deuda es simple. Tú estás corto y al estar corto en perfección, porque no eres perfecto a pesar de tus obras, no eres perfecto a pesar de lo que haces, la pena para ti es la muerte. Porque no estás dependiendo de Dios, sino de tu propia justicia. Cuando miramos la Escritura, Dios trata al impío como si fuera piadoso.
Entonces aquí veamos esto: el que no obra, pero cree en Él, dice que es justificado por su fe. O sea, no son tus obras las que te justifican, sino es tu fe en el Señor. Ahora, cuando tú tienes fe en Dios, entonces obrarás de acuerdo a la palabra de Dios. Ya no estarás haciendo obras para que te ganes el cielo, como mucha gente dice: yo ayudo a los pobres, ayudo acá, porque así me gano el cielo. No te ganas el cielo así. Cuando tú tienes fe en Él y crees en Él, tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, y las obras vendrán, pero de acuerdo a la palabra de Dios y no bajo tu propia justificación. Entonces, el que cree en Él es justificado por su fe. La fe de esta persona le es contada a Él como justicia. Tú y yo no podemos ser perfectos, pero podemos tener fe. Ahora, la mínima pérdida de esto, cuando la perfección es el camino por el que entras, te excluye. O sea, cuando tú tratas de ser perfecto, te excluyes automáticamente. Tú tienes que tener fe en Dios y confiar en Dios, y más aún en esa confianza en Dios, vivir por la palabra de Dios, porque Él es el que te justifica, porque Él es el que te hace justo, Él es el que te hace perfecto ante Dios. La mínima expresión de fe hace la conexión donde Dios puede dar justicia como su dádiva. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, cuando tú tienes fe en Dios y crees en su palabra, entonces tú serás limpio y serás santo. Esa es la verdad, porque Dios es el que justifica al impío. Ahora, esto no significa que Dios no afectará tu estilo de vida. Claro que lo va a afectar. ¿Por qué? Porque tú obedecerás la palabra de Dios, porque crees en Él. Dios pone su espíritu en nosotros como un don para que nos guíe, nos dirija y nos enfoque en la vida diaria. Entonces, esto es su vida que viene a nosotros. Y esta es su sustancia, y su sustancia literalmente pasa a nosotros y nos lleva a la vida de Dios, una nueva vida, una nueva forma de vivir, porque ahora confiamos en la palabra de Dios, y esta es su promesa. La fe. La perfección, hermano querido, no es obtenida plenamente, pero la fe lo es. Tú y yo nunca seremos perfectos en esta tierra, pero la fe sí nos hace perfectos. Entonces veamos esta realidad. Si llegas al cielo, ¿cómo explicarlo, no? La moneda que se usará ya es la fe, tratada por el fuego, siendo mucho más preciosa que el oro como tratado por el fuego. O sea, tu fe, tu confianza en Dios es la que te llevará al cielo. El cielo es el motivo eterno en obtener lo que Dios, por supuesto, quiso que el hombre tuviera y que fuera cuando Él lo hizo. O sea, Dios siempre ha querido que el hombre obtenga lo que Él prometió. Pero todo está basado aquí en la fe, en su palabra, en lo que Él ha dicho. Cualquiera que fueran los planes de Dios, Satanás de alguna manera los postergó, y eso es lo que podemos decir. Allá en el huerto de Edén, los planes de Dios estaban caminando muy bien hasta que aparece la serpiente, engaña a Eva, engaña a Adán, y todo se vino abajo y postergó. Y el hombre los postergó aún más lejos en su caída, en su pecado, en su maldad. Entonces, en este sentido vemos nosotros que algo sucedió, pero Dios sigue teniendo el mismo propósito. Y lo que Dios está haciendo simplemente con la nueva creación es preparando el escenario para hacerlo todo otra vez, pero con gente cuya fe
es tratada en el fuego, en el fragor de la batalla, que confiarán en Él a pesar de lo que puedan estar viviendo, a pesar de lo que puedan estar experimentando en su vida. O sea, que tal como estos muchachos hebreos, con su fe y su confianza en Dios y en la palabra de Dios que decía: no te inclinarás ante dioses ajenos, o no tendrás dioses delante de mí. Entonces ellos dijeron: nosotros no nos vamos a inclinar, sea que Dios nos salve, nos libre o no del horno, no nos vamos a inclinar porque creemos en su palabra. Entonces la fe sacada de la tontería, de la tradición, es emocionante, hermano. Entonces Dios, que nos dio esta naturaleza, no es capaz de existir sin significado ni propósito. Dios tiene un propósito, Dios tiene un significado, por lo tanto Él quiere cumplirlo. Dios va a poner sus deseos en nosotros, Él lo va a hacer. El cielo, hermano querido, es lo que Pablo dijo que era, el principio. Es como el barco justo, ¿no? El barco justo saliendo del muelle. Es el principio. Estamos en la nueva creación, pero la mayor parte de esta nueva creación está delante de nosotros. O sea, vamos a vivir la eternidad con Dios. Estos años que hemos vivido sobre esta tierra no son nada comparable a la eternidad con Dios. Nada comparable. Entonces podríamos decir que si no hay eternidad, entonces tú y yo somos unos tontos en ser cristianos. Pero si la eternidad existe, es una locura no prepararnos para ella. Todo lo que obtengo viene de Dios, todo lo que tenemos viene de Dios. Dios, hermano querido, y es una realidad, Dios te da la capacidad para que tú creas en Él. Por eso es tan importante que nosotros confiemos en el Señor y creamos en el Señor. Confiemos plenamente en lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo para con nuestra vida. Hay cosas que ocurren en nuestra vida y que a veces no las entendemos, pero Dios nos pide que tengamos fe. Esa es la realidad. Cada uno de nosotros tenemos que confiar en el Señor totalmente. Entonces, cuando vemos la palabra del Señor y vemos lo que Dios ha hecho y entendemos que a través de la fe es como Dios va a obrar, Dios va a hacer milagros extraordinarios cuando tengamos fe en Él, cuando confiemos en Él. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Eso es lo que Dios ha prometido que hará para con nosotros. Entonces déjame seguir. Dios nos va a dar la capacidad para hacer o para tener riquezas. La Biblia dice: aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Cuando tú vas al Antiguo Testamento y ves a Israel en el desierto, Dios dio 15 toneladas de pan al día a Israel. Es un promedio. 15 toneladas de pan al día. Pero por allí Dios le dice: cocínenme unas 12 tortas cada semana, y estos judíos no lo hicieron. Esa gente incrédula dejó de hacerlo y perdió absolutamente todo. Y eso es lo que también nos ocurre a nosotros. Déjame cerrar con este mensaje. Dios nos da el principio bíblicamente. La Biblia está llena de principios y que debemos obedecer y debemos acatar para ser bendecidos. Dios nos da el principio, luego añade la promesa si hacemos ese principio. Esa promesa de lo que Él hará con nosotros o por nosotros si nosotros obramos conforme al principio. Y esos son los medios por los que vivimos y obtenemos
si le pagamos a él o le entregamos a Él lo que Él nos pide. Ejemplo, si le pagamos a Él sus primeros intereses, como el diezmo que aparece en la Escritura, Él no solamente nos da la promesa, que crea por supuesto la oportunidad para nosotros de poner fe en la acción, en el más simple y ordinario comportamiento de la vida. Esto es en realidad que es hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestro dinero? Sino que Él transforma esto en recompensas eternas que se multiplican. O sea, cuando Dios dice en su palabra que tú debes hacer algo y tú lo haces, estás accionando en fe, confiando en la palabra de Dios, y Dios se encarga. Por eso cuando dice, y acerca de los diezmos como un ejemplo, trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ahora probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. O sea, este es el punto. Tú obedeces al principio de la palabra y Dios se encarga de prosperarte, de bendecirte, de multiplicarte, porque cumpliste su principio. Pero ¿cómo vas a cumplir ese principio si no tienes fe en Él y en su palabra? Hoy vemos a un montón de creyentes y cristianos tratando de zafarse de los principios de Dios. Hay principios de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Está el principio y está la promesa si lo cumples. Todo está así, de esa manera, en la Escritura. Entonces, cuando nosotros decimos tener fe, no es tener fe en una cosa, no es tener fe en cualquier cosa. Dice, yo tengo fe que me voy a poder comprar ese auto, tengo fe que me va a ir bien. No, no puede, eso no es fe. La fe está basada en Dios y en su palabra. Pablo, hasta el día de hoy, y puedo plantearlo de esta manera, ojalá lo puedas entender, hasta el día de hoy Pablo se está enriqueciendo. ¿Por qué? Sabes, no hay ningún lugar en el mundo que no sea más real que en la eternidad esta palabra. El rico se vuelve más rico y el pobre más pobre. Hablo de lo espiritual. Pablo es rico, ¿sabe por qué? Rico en fe, enriqueciéndose cada día, porque cada vez que alguien predica de las escrituras que Pablo escribió y sus vidas son tratadas, tocadas, transformadas, Dios añade más a esa cuenta. Pablo estuvo en prisión y creyó totalmente a Dios. Roma parecía no escuchar lo que Pablo decía, pero las riquezas de su recompensa se expandían en la eternidad mientras estaba en la cárcel. Tal como los cristianos de Filipenses, la recompensa de apoyar un ministerio que había traído vida sigue multiplicándose hasta que Jesús venga. No hay ninguna otra forma que Dios haya dado para guardar más tesoros en el cielo y para conseguir las riquezas que seguirán multiplicándose por todo el tiempo. Tal como traer el diezmo y ofrenda continuamente a los pies de Dios, Dios seguirá multiplicándose cuando tú apoyas el ministerio, cuando tú respaldas la obra de Dios y esta obra de Dios llega a cientos y a miles de personas. Tú estás atesorando en el cielo porque Dios lo ha prometido así. Satanás ha entrado lamentablemente y ha torcido esto en la iglesia, convirtiéndolo en una cosa degenerada que trae vergüenza a Dios. Pero gracias a Dios por los filipenses. La carta, por ejemplo, de Pablo a los Corintios dice que si tú no tienes para dar, pero si el deseo está allí, Dios ve el corazón y lo conoce. La fe, hermano querido, es una acción basada en una creencia, apoyada por una seguridad de una acción continua, que si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Y esa es la realidad. Entonces, cuando hablamos de qué es la fe, qué es lo que te hemos explicado hoy,
La fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción. La fe, hermano querido, no está basado en cosas de la vida. La fe está basada en Dios y su palabra. Eso es fe. Cuando tú dices tengo fe en Dios, entonces tú te aferras a la palabra de Dios y vives de acuerdo a esa palabra y actúas de acuerdo a esa palabra, porque allí viene la transformación de la vida, tal como esos muchachos hebreos, tal como Pedro, que dijo: aunque no hemos pescado nada, por tu palabra, Señor, entraremos de nuevo al mar y lanzaremos la red a la derecha. O sea, estamos hablando de confiar en la palabra de Dios. Y esto nos trae al final de este tema. Yo solo espero que Dios haya ministrado tu corazón y tu vida. Y estoy seguro que escucharlo, quizás no tengas la capacidad de entenderlo totalmente, pero quedará aquí grabado y quedará aquí en la página y quedará para que tú lo puedas revisar una vez, 10 o 20 veces, hasta que Dios pueda ministrar tu corazón y entender lo que es realmente la fe. Y de esa manera tu vida será transformada. Espero Dios te haya bendecido. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia, dando gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia, dando gracias porque nos permites a través de tu palabra conocer cuál es tu voluntad y cuál es tu propósito. Señor, bendecimos hoy tu nombre, exaltamos tu nombre, damos honra, damos gloria a ti. Tú mereces toda alabanza, tú mereces, Señor, toda exaltación. Nuestro corazón y nuestros labios, Señor, se unen para poder adorarte, para poder exaltarte, porque creemos en ti y en tu palabra. No hay nada más hermoso, Señor, que confiar en tu palabra. Gracias, Dios mío, por hablarnos hoy y ministrar nuestro corazón. Te ruego bendigas cada vida, corazón, cada hermano y hermana, y que aquellos que hoy han oído y han escuchado, Señor, pueda tu Espíritu Santo llevarles, Señor, a una transformación en sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén, Señor. Cantamos al Señor.